En el video anterior encontramos importantes resultados de nuestra teoría del consumidor. Ahora lo que hacemos es relacionar estos resultados y mostrar la utilidad de dichas relaciones. Pero comencemos repasando lo que hicimos. Comenzamos planteando el problema de maximización, que después lo llamamos problema primal. Luego, haciendo estática comparativa, deducimos las demandas marshallianas y posteriormente reformulamos el problema de maximización, encontramos la función de valor que nosotros la llamábamos la función indirecta de utilidad. Después, dado que este problema lo habíamos llamado primal, planteamos un problema dual, que era la minimización del gasto dado un nivel de utilidad constante. Hicimos en este problema estática comparativa y ello nos permitió encontrar las demandas hicksianas. Utilizamos las demandas hicksianas para reformular el problema de minimización y obtener la función de valor de este problema, es decir, plantear el problema de minimización en función de sus parámetros, que en este caso son el precio y la utilidad, y encontramos la función del gasto. Y ahora aparece este señor que se pregunta si todos estos resultados pueden relacionarse. Obviamente que la respuesta es que sí. Y vamos a empezar relacionando estos dos resultados, la función del gasto con la función indirecta de utilidad. La relación entre la función indirecta de utilidad y la función del gasto se enuncia con estas dos identidades. Aclaremos que estamos hablando aquí de identidades, es decir, que estas relaciones se cumplen para todos los valores de las variables. Usemos ahora este gráfico para ver cómo se llega a estas identidades. Para empezar, preguntémonos ¿qué es M1? La respuesta es que es el mínimo gasto que debe realizarse para alcanzar la utilidad U1 con los precios P asterisco. Y ahora preguntémonos ¿qué es U1? Y la respuesta es que es la máxima utilidad que puede alcanzarse con un ingreso M1 y los precios P asterisco. Ahora podemos combinar estas dos expresiones. Incluyendo 2 en 1 nos queda esta expresión. Esta expresión refleja una igualdad, porque en ambos términos hay números. En el lado izquierdo, como las variables precios aparecen con asterisco y el ingreso aparece con un subíndice, se trata de valores dados de estas variables. Por eso esto es un número. Ahora, si miramos la variable precio, vemos que en todos lados donde está aparece con asteriscos. Que los asteriscos aparezcan siempre que aparece la variable P significa que son innecesarios, así que los podemos eliminar. También, si observamos la variable M, vemos que siempre que aparece está acompañada del subíndice 1. Por lo tanto, el subíndice también está de más y lo podemos eliminar. Si podemos eliminar los subíndices, eso quiere decir que la relación se cumple para cualquier valor de las variables. Por lo tanto, podemos sustituir el signo igual por el signo de identidad y entonces la expresión va a quedar así. Esta expresión en realidad es la primera de las identidades, así que hemos mostrado cómo se llega a la primera de las identidades. Para llegar a la segunda, lo que tenemos que hacer es incluir 1 en 2. También en esta expresión, cada vez que aparece la variable P, está acompañada del asterisco, por lo tanto lo podemos eliminar. Y para el caso de la variable U, cada vez que aparece también está acompañada del subíndice 1, por lo tanto también lo podemos eliminar. Podemos ahora sustituir el signo igual por el de identidad, dado que la relación se va a cumplir para cualquier valor de las variables. Y eso nos lleva
a la segunda de las identidades. Y ahora aparece este señor que se pregunta, ¿y qué significa que se cumplan estas relaciones? Vamos a ver. Esto es lo que muestra, que la indirecta de utilidad es la inversa de la función del gasto y que la función del gasto es la inversa de la indirecta de utilidad dado los precios. Es decir, que se trata de funciones que son inversas entre sí. Veamos esto con un poco más de detalle. Supongamos que tenemos el valor M1. Si vamos hasta la curva, esta nos va a permitir encontrar U1. Esta curva que estamos mostrando aquí bien podría ser la indirecta de utilidad, ya que esta relación que hemos mostrado entre M1 y U1 es simplemente lo que observábamos en este gráfico. Planteamos ahora la inversa de la indirecta de utilidad. Lo que esta expresión nos permite es recorrer el camino inverso que hemos mostrado con estas flechas. Teniendo la utilidad, yo puedo encontrar el mínimo gasto. Si ahora sustituimos esta inversa en nuestra indirecta de utilidad, llegamos a esta expresión. Aquí también podemos observar que siempre que aparece la variable P está acompañada del asterisco, por lo tanto lo podemos eliminar. Y siempre que aparece la variable U está acompañada del subíndice max, por lo tanto también lo podemos eliminar. Si podemos eliminar los asteriscos y los subíndices, significa que la expresión se cumple para todos los valores de la variable. Por lo tanto, podemos sustituir el signo igual por el de identidad y la expresión nos queda de esta forma. Finalmente, si ahora hacemos que esta inversa de la indirecta de utilidad sea función del gasto y sustituimos ahora en esta expresión de aquí arriba, llegamos a una de las identidades que habíamos encontrado. También se podría haber llegado a la otra identidad planteando que esta curva en realidad es la función del gasto y repitiendo este mismo razonamiento. Ahora veamos que aparece este señor que se pregunta, ¿y para qué son útiles estas relaciones? Estas dos identidades que hemos encontrado son muy importantes porque nos muestran que hay una relación unívoca entre la máxima utilidad y el mínimo gasto. Y esto nos habilita a pensar al gasto como una forma de medir el bienestar en dinero. En realidad, lo que hace es abrir la puerta para obtener mediciones de bienestar en dinero que son muy útiles para evaluar políticas e inversiones, especialmente públicas. En microeconomía básica conocimos una de estas mediciones, que es el excedente del consumidor, que tiene limitaciones, porque para poder medirlo se requiere que los bienes sean neutrales al ingreso. Utilizando estas relaciones que hemos planteado aquí, pueden obtenerse mediciones que son más generales, pero ese tema no lo vamos a desarrollar aquí. Lo que sí vamos a ver es que para resolver los ejercicios, estas relaciones también ayudan. Lo que tenemos aquí es la indirecta de utilidad que obtuvimos cuando planteamos la maximización de la utilidad con una función de utilidad Cobb-Douglas y lo resolvimos en uno de los videos anteriores. Si tenemos la indirecta de utilidad, podemos llegar a la función del gasto aplicando esta propiedad, o sea, utilizando una de las identidades. Lo que hacemos es precisamente lo que esta identidad indica. Sustituimos en la indirecta de utilidad el ingreso por la función del gasto. Y ahora, considerando esta segunda parte de esta expresión y haciendo pasaje de términos, llegamos
a la función del gasto. Lo que hemos hecho es partir de la indirecta de utilidad y a partir de esta expresión llegar a la función del gasto. Y este señor nos recuerda que partiendo de la función del gasto y utilizando la otra de las identidades, se puede obtener la función indirecta de utilidad. Hemos encontrado entonces la relación que existe entre estas dos funciones, pero también podemos encontrar la relación entre estas dos funciones, es decir, entre las demandas marshallianas y las demandas hicksianas. La relación entre las demandas marshallianas y hicksianas también se expresa con identidades, concretamente con estas dos. La primera lo que me dice es que teniendo la demanda hicksiana y usando la función indirecta de utilidad, puedo llegar a la demanda marshalliana. La segunda lo que me indica es que teniendo la demanda marshalliana y usando la función del gasto, puedo llegar a la demanda hicksiana. Ambas son relaciones importantes, pero de las dos, la que es más importante en términos prácticos es la segunda, es esta, porque permite encontrar las demandas hicksianas que no son observables a partir de las demandas marshallianas y la función del gasto, que estas sí son funciones observables, es decir, que son estimables de manera directa. Veamos cómo se llega a estas expresiones. Partimos de considerar este gráfico. Este es el gráfico que construimos cuando haciendo estática comparativa deducimos gráficamente la demanda marshalliana y la demanda hicksiana. En este gráfico hay un punto donde ambas demandas son iguales. Es el punto A. Ese punto corresponde a la demanda marshalliana y también a la demanda hicksiana. Así que podríamos también expresarlo de esta forma. Obsérvese que estos términos son números, porque como en la variable P aparece un asterisco y en la variable M y U aparece un subíndice, estos son valores dados de estas variables. Por lo tanto, esto es un número, es concretamente x1 asterisco. Y ahora surge entonces la pregunta, ¿cómo generalizar esta igualdad? Lo primero es observar lo que habíamos encontrado hace un momento. Estas dos expresiones que tenemos aquí, 2 y 3, son en realidad las mismas que teníamos acá. Y ahora podríamos sustituir 3 en 1 y entonces nos queda esta expresión. De vuelta aquí, cada vez que aparece la variable p está acompañada del asterisco. Por lo tanto, el asterisco no es necesario y lo podemos eliminar. Y cada vez que aparece la variable m está también acompañada del subíndice 1. Por lo tanto, el subíndice no es necesario y lo podemos eliminar. Que podamos eliminar todos los asteriscos y todos los subíndices nos señala que esta relación se cumple para todos los valores de la variable. Por lo tanto, podemos sustituir este signo de igualdad por el signo de identidad y entonces hemos llegado a la primera de las identidades. Si sustituimos 2 en 1, llegamos a la otra identidad. Pero esto se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Volvamos ahora a nuestro caso práctico donde usamos la utilidad Cobb-Douglas y veamos cómo podemos llegar de la demanda marshalliana a la demanda hicksiana. Esta es la demanda marshalliana del bien 1 que habíamos encontrado en un video anterior cuando resolvimos el problema práctico. Usando esta identidad podemos encontrar la demanda hicksiana a partir de la demanda marshalliana. Lo que tenemos que hacer es simplemente lo que nos dice que hagamos esta identidad.
es decir, sustituir el ingreso por la función del gasto. Y si ahora recordamos que dicha función del gasto es esta, que hace un momento la habíamos encontrado, si sustituimos, nos queda esta expresión. Y ahora aquí podemos operar algebraicamente con los precios del bien 1. Y eso nos lleva finalmente a la expresión de la demanda hicksiana del bien 1 que también habíamos encontrado en un video anterior. Lo que hemos mostrado es que utilizando esta identidad podemos llegar de la demanda marshalliana a la demanda hicksiana. Y ahora este señor nos recuerda que partiendo de las demandas hicksianas y utilizando la otra de las identidades, se puede llegar a las demandas marshallianas. Y ahora volvamos a nuestra diapositiva inicial y nos preguntamos, ¿hemos encontrado todas las relaciones importantes que pueden obtenerse? La respuesta es que no. Todavía nos quedan dos relaciones que permiten recorrer este camino. A partir de la función del gasto o la indirecta de utilidad, encontrar la demanda hicksiana o la demanda marshalliana respectivamente. Veamos estas relaciones. La primera es la llamada la identidad de Roy, que lo que nos dice es que la demanda marshalliana del bien I puede obtenerse planteando el cociente de derivadas de la indirecta de utilidad respecto del precio del propio bien, o sea, del precio del bien I y del ingreso. La segunda de estas relaciones es el llamado lema de Sheffard. Lo que nos dice es que la demanda hicksiana del bien I puede obtenerse derivando la función del gasto respecto del precio del bien I. A ambas relaciones solo las vamos a presentar, no las demostramos. Seguramente ustedes se deben estar preguntando ¿para qué sirven? La respuesta es para resolver el problema de la integrabilidad. ¿Y cuál es este problema de la integrabilidad? Es el siguiente. Suponga que se ha estimado econométricamente las demandas marshallianas y entonces la pregunta que trata de resolver este problema es, ¿existe la función de utilidad de la cual se han obtenido dichas demandas? Es decir, es el problema inverso al que hemos resuelto nosotros. Nosotros planteamos que existía una función de utilidad y a partir de resolver el problema de maximización llegamos a las demandas marshallianas. Aquí lo que se dice es que se tiene las demandas marshallianas y se pregunta si existe la función de utilidad que las genera. Responder esta pregunta es muy importante porque si lo hacemos en forma afirmativa, lo que vamos a estar demostrando es que los consumidores son maximizadores de algo que llamamos utilidad. Es decir, que los consumidores son racionales. Para finalizar con este video, preguntémonos algo que seguramente ustedes se están preguntando. ¿Y por qué este problema se llama el problema de la integrabilidad? Simplemente porque si atendemos los que nos señala tanto la identidad de Roy como el lema de Sheffard, observaremos que tanto las demandas marshallianas como las demandas hicksianas son ecuaciones diferenciales que tenemos que integrar para responder a esta pregunta. Eso es así porque para resolver el problema de la integrabilidad, lo que tenemos que hacer es esto: recorrer este camino, teniendo las ecuaciones de demanda y considerándolas como ecuaciones diferenciales, integrarlas
para encontrar ya sea la función del gasto o la indirecta de utilidad. En el problema de la integrabilidad, lo que tenemos que hacer es recorrer este camino que señalan las flechas, lo cual implica resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. Por eso se llama el problema de la integrabilidad. Con esto damos por finalizado este video y en el próximo vamos a utilizar estas relaciones para comprender mejor la ley de la demanda.